Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado, el cual cada vez nos va dando más pistas sobre el periodo de pullback en el que estamos actualmente. Así que empezamos. Bueno, ayer finalmente no hicimos directo, la verdad estaba bastante cansado de todo el día y no quería pues con la gripe y demás, que aún no estoy recuperado al 100%, pues estarme 2 horas más extra delante de las pantallas. Entonces hoy yo creo que sí que va a ser un buen día para hacerlo, no lo aseguro al 100%, pero vaya, si no me pongo mal, que no tiene por qué, pues haremos directo sobre las 6:30, como siempre, UTC+1 aquí en España, para quien sea de fuera. Igualmente ya lo confirmaría al 100% en mi perfil de Instagram, abajo en el primer comentario fijado lo tenéis, y bueno, pues por allí pondré el enlace, nada, 10 minutos antes de que empiece el directo, pues pondré el enlace por allí, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya comentado, quería tener que tuvierais eso presente. Hoy hablaremos de Bitcoin, AVAX, Cardano, Cake y Solana, pero antes vamos a ir a por las noticias. Hoy en calendario económico ha habido varias noticias importantes, sobre todo, bueno, básicamente en la zona euro, ¿no? Aquí en tema de Australia sí que hemos tenido tipos de interés y demás, pero no ha afectado directamente ni mucho menos al precio de Bitcoin, y la zona euro pues suele presentar en conjunto las noticias, y hoy hemos tenido sobre todo PMIs, veis aquí España, Suiza, Italia, Francia, Alemania, los países pues relativamente más importantes de la zona euro han presentado PMIs. Igualmente vamos a ir directamente a la sesión americana, que es donde ocurren las noticias que pueden afectar directamente al precio de Bitcoin, sobre todo por su paridad versus el dólar, ¿no? Tenemos básicamente una importante, que es el PMI manufacturero del ISM, el del mes de enero. Es una encuesta que se realiza a diferentes empresas de diferentes sectores y mide la actividad y salud del sector manufacturero. Al final, bueno, si le clicamos te pone un poquito más de información. El tema no es la noticia concreta, el actual es un 58,7, la previsión es un 60. Técnicamente, si es por debajo del 50 es donde viene el problema, creo que lo pone por aquí. Igualmente, no es un día que sea negativo, sino que sean varios días que vayan siendo negativos o menos de lo esperado, porque entonces ya conforma con una especie de tendencia bajista, ¿no? En este punto, pues pone, mide la fabricación. Mide la cantidad, de pistas de la actividad manufacturera que se produjeron en el mes anterior. Bueno, lo que he comentado, muy importante para la economía, exactamente lo que os he comentado. Bueno, al final es eso, lo que os he comentado, ¿vale? Aquí lo pone, por debajo de 50 es negativo debido a una disminución de la actividad. Tiende a indicar una recesión económica, sobre todo si la tendencia se mantiene durante varios meses, exactamente, ¿vale? Es un poco lo que comentábamos. Y bueno, pues por encima de 50, crecimiento económico. El tema es un poco ver si vamos hacia arriba o hacia abajo. Pues ahora en este punto en el que estamos, veis que estamos bastante planos, nos hemos recuperado después de toda la pandemia y ahora estamos pues en esta etapa pues moviéndonos alrededor de unos 60 de media, ¿no? Como veis en la tabla. Así que nada, sí que es verdad que no es una noticia que sea determinante, pero puede causar volatilidad. Puede causar volatilidad en ese periodo. Y va a ser a las 4 de la tarde, ¿vale? A las 16 horas de aquí de España se va a dar las dos noticias, el PMI manufacturero y luego la encuesta JOLTS de ofertas de empleo. Que bueno, técnicamente el empleo está bien en Estados Unidos, según lo que han ido comentando, se ha recuperado bien, está todo bastante, hay muy poca tasa de desempleo, entonces, según lo que han comentado en la FED y FOMC, así que pues bueno, no tiene por qué haber ningún elemento importante en este sentido, ¿vale? Vamos a pasar ya directamente, tema Fear and Greed Index, es interesante porque hemos pasado del miedo extremo de ayer. ¿Veis? Hace 11 horas teníamos miedo extremo, estábamos a 20 y estamos ahora en 26 de miedo a secas. O sea, volvemos a estar ya en parámetros, bueno, no voy a bajar tanto, pero previos a todas estas grandes caídas que hemos estado teniendo recientemente a través de bueno, pues Putin, bueno, Rusia, tema de la FED y demás, ¿no? Así que pues nos estamos recuperando, incluso estamos por encima, porque previo a todas estas caídas estábamos sobre 23, 24, recordadlo en los vídeos, ahora estamos a 26, bueno, no está mal, ¿no? Nos estamos recuperando poco a poco. Venga, siguiente, primera noticia, aquí comentamos, comenta por qué el metaverso, voy a ponerlo en castellano, que se lea mejor,
Vale, porque el metaverso Play to Earn está superando, bueno, Play to Earn no, Play Decentraland, Mana está superando a Bitcoin e Ethereum hoy, ayer y el otro día. Al final estamos viendo un montón de noticias positivas a favor de Decentraland, a favor de Sandbox, a favor del metaverso. Hemos visto noticias positivas concretamente en Sandbox, hemos visto noticias positivas concretamente en Decentraland, como lo de Samsung, por ejemplo, y hemos visto noticias positivas en general. Tim Cook, ayer lo vimos, CEO de Apple, está diciendo que pues van a invertir, que están invirtiendo. Goldman Sachs dice que es una oportunidad de $8 billones. O sea, estamos viendo constantemente noticias positivas y es por eso el motivo por el que está subiendo más que los demás sectores. No tal leer todo el artículo para entender eso. De hecho, no sé ni si pone esto concretamente en el artículo, pero ya os digo yo el motivo por el que es, y es ese, ¿de acuerdo? Solo quería, pues bueno, que leyéramos el titular y que lo apoyáramos con las noticias que he ido comentando, ¿no? Entonces, eso por un lado. Venimos por aquí, India grabará los ingresos criptográficos al 30% y lanzará CBDC en el año fiscal 2023. Aquí comenta un poco, ha brindado una claridad muy esperada sobre los impuestos criptográficos en su presupuesto de la Unión para el año fiscal 2022-2023. Aquí, exacto. Este es un desarrollo muy significativo ya que puede verse como una legitimación de la inversión en activos digitales. Estuvimos comentando el otro día, sobre todo relacionándolo con las noticias que les querían meter a los cripto influencers de tantas y tantos seguidores a partir de 100.000 y demás, que pueden recibir muchas más visitas que muchas veces algunos exchange o brokers, y estos brokers y exchange sí que tienen que estar regulados, pero los cripto influencers y tal, este concepto nuevo, no tenían una regulación muy clara y estamos empezando a ver como en Reino Unido, en Italia, en España están empezando a regularlos, ¿no? Y dijimos, o sea, la noticia ponía que tenían que avisar como 10 días antes de hacer la promoción y demás para que estuviera todo regulado. Ya comentamos que podía parecer un poco exagerado, pero que formaba parte del proceso en el que estábamos, ¿no? El gobierno o las autoridades ven que hay algo que emerge, como son las criptomonedas, y primero no le dan importancia y luego lo intentan regular de alguna manera, pero tienen que equivocarse. Ya comentamos que en ese caso en los 10 días pues podían parecer exagerados o lo que sea, igual que muchas otras noticias y leyes en este sentido, y ahora pues a ver, un 30% es exagerado también en mi opinión, pero es eso, es el primer paso a encontrar ese punto intermedio. Es mucho mejor un 30%, bueno, depende cómo lo mires, es mejor un 30% o que no lo regulen. A ver, depende cómo lo mires, si no lo regulan significa que no está aceptado, ¿entiendes? En cambio, un 30%, vale, te meten el palo, pero significa que está aceptado. Entonces, hay que pasar por todas esas fases. Y ahora mismo, pues, India ha dado ese paso para meterle un 30% a este tipo de ingresos. Pasamos al siguiente. La pérdida de Bitcoin en enero es el peor comienzo del año desde el cripto invierno. Justamente ayer subí un vídeo analizando un poco esto, porque pues sí que es cierto que ayer Bitcoin cerró el primer mes de enero en un 17% abajo. El mes anterior era un 25% abajo y fue el año de 2018, ¿de acuerdo? Con toda esa bajada y demás. Es el peor tercer mes de la historia de Bitcoin. O sea, es el tercer puesto, el peor mes de enero de la historia de Bitcoin, el número 3, la posición número 3, perdonad, pero como estoy un poco pájaro, me habéis entendido, ¿no? Es en el top 3 de peores meses de enero de Bitcoin, que me sé explicar, pero bueno, me estoy liando. Entonces, el tema es ese, ¿vale? Esto indica una tendencia bajista, indica que vamos a vivir un cripto invierno, como lo llaman y demás. No tiene por qué, es un mes malo, normal, se han juntado muchos elementos y sí que es cierto que vienen en un futuro nuevos elementos problemáticos, sobre todo en este primer trimestre, mes de marzo, vienen nuevas medidas y demás, pero bueno, sí que es verdad que es un dato objetivo. Enero es el peor comienzo del año desde el cripto invierno, ¿vale? Y es el tercer peor mes de enero de toda la historia, ¿vale? Las cosas son como son, así que tenemos que afrontarlo así. El año no empieza de la mejor manera, ni mucho menos, pero bueno, no es como se empieza, sino como se acaba, ¿no? Podríamos decir. Así que nada, la noticia un poco apoya toda esa tesis y ya está, no hay mucho más. Vamos a la última. Fidelity dice que Bitcoin es una forma superior de dinero. Aquí me interesa un par de frases solamente. Aquí, no seremos tan audaces como para predecir que solo habrá un dinero. Al final no habrá solo una forma de dinero, habrá varias, pero creemos que un bien monetario llegará a dominar el ecosistema de activos digitales debido a los poderosos efectos de las redes, ¿vale? Y en este caso, pues ponen que Bitcoin está como un poco por encima de todo eso. Pone Bitcoin claramente posee muchas buenas cualidades de dinero, combinado la escasez y la durabilidad del oro con la facilidad de uso, almacenamiento y transportabilidad de la
del fiat, ¿vale? Es un poco por qué Bitcoin es tan potente, pues porque cumple perfectamente todas las características intrínsecas de la definición de qué es el dinero. Escasez, transportabilidad, divisibilidad, vendibilidad, todo esto lo cumple muy bien y Bitcoin pues está en ese punto top. Tiene otros puntos negativos, que no vamos a entrar ahora en esos detalles, pero lo que vendría siendo definición de dinero es sinónimo de Bitcoin y además se adapta tecnológicamente a la situación en la que estamos o a la situación a la que nos dirigimos, ¿de acuerdo? Así que nada, quería comentar esto por aquí. Vamos a ir ya directamente, que me he enrollado un poco con las noticias. Perdón, estamos aquí con Bitcoin. El día de ayer parecía que pues iniciaba de una manera no demasiado positiva, ya que estamos pues rechazando estos niveles, rechazando el nivel de 38.200 aproximadamente, formando esta especie de doble techo. Comentamos que Bitcoin está en una situación de pullback muy precaria, un pullback muy complicado, un pullback que no es capaz de arrancar prácticamente. Como veis, hoy subía más, ahora está cayendo. El pullback al final, si analizas las velas, pues no vamos a seguir definiendo qué significa estas velas, porque ya hemos hablado muchas veces de la deficiencia que hay en este pullback y cuántas veces en este movimiento el precio ha empezado muy mal y ha acabado en verde. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces. O sea, de todas estas velas de aquí, que vamos a calcularlas, perdonad, vamos a calcular cuántas velas forman parte de este pullback. De estas 9 velas, 6 han empezado mal, en el sentido de que han empezado el día hacia abajo y lo han acabado verde. Que verde no significa que sea una vela alcista, pero que es una vela positiva, una vela con un resultado, con un día que no resta, ¿no? ¿Y esto qué denota? Pues denota la dificultad, la falta de decisión, la falta de dirección en este sentido. Claro, vamos goteando hacia arriba, es mucho mejor que ir goteando hacia abajo, las cosas como son, porque al menos vamos completando el pullback, pero se nota que es un movimiento con dudas, con falta de decisión, ¿no? Hoy la vela pues ha vuelto a empezar bien, ahora está yendo mal, podemos dilatarnos mucho más y luego acabar nuevamente bien, porque no sería la primera vez que sucede en todo este movimiento de aquí, en estas 9 velas, así que es un movimiento que tenemos que aceptar y que tenemos que entender. Distinto sería si no fuese así normalmente. Entonces, como ya es habitual en este sentido, tenemos que aceptarlo y entenderlo como que es lo que podemos ver y ya está. No es una vela de reversión, no es una vela de nada, es una vela que estamos viendo de manera habitual en estos últimos días y ya está, no hay más. Entonces, ayer y antes de ayer y el otro ya estuvimos hablando de que el precio, pues a menos que salgan noticias positivas o lo que sea, lo más normal era que gotease hacia abajo. Como veis, está goteando hacia arriba en este sentido, perfecto. Al final no es algo que anule ni mucho menos un movimiento bajista. A menos que no haya noticias, el precio acabará yéndose para abajo. ¿Por qué? Pues porque no está siendo capaz de dar ese pullback. Sí que es verdad que puede salir una noticia y que de pronto explote un poco hacia arriba, no indicando un cambio de tendencia ni muchísimo menos. O sea, seguimos en esa exposición de impulso, pullback, pero estamos en esa disposición de pullback en la que pues las noticias o la falta de noticias están causando esta situación. Es bueno ver que al menos goteamos hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque cuando ha habido noticias nos hemos caído fuertemente y ahora que no hay noticias estamos goteando hacia arriba. No todas gotean hacia arriba, hay muchas que están planas y hay otras que siguen cayendo, ¿vale? Entonces no tenemos que darlo por descontado, es en ese sentido de que claro, es normal que estemos subiendo, no es normal que no estamos subiendo todas, ¿no? Entonces nada, de Bitcoin yo creo que no hay mucho más que comentar, no ha cambiado prácticamente nada la situación respecto a ayer y es prácticamente cuestión de ir viendo e ir esperando a ver cómo se desarrolla todo este movimiento. Da igual un poco la volatilidad que haya en ese corto plazo, lo que tenemos que entender es el medio y largo plazo, y en el largo plazo estamos en una situación delicada ya que estamos realmente cerca de los 30.000 y en el medio plazo pues podemos ver esos movimientos en forma de doble suelo, ese movimiento de pullback mucho más agresivo para pues posteriormente ver qué sucede, en fin, entender que en esas temporalidades intermedias pues pueden pasar un montón de cosas, de situaciones que no podemos controlar ahora mismo, pero al final la dirección general es una clara y concreta y tenemos que entender que todo lo demás es volatilidad intermedia entre una temporalidad a corto plazo y una temporalidad más a largo plazo. Pasamos al siguiente, tenemos por aquí a Avalanche. Avalanche, como veis, estuvimos hablando ya en toda esta zona de aquí, un momento. En este punto de aquí, cuando vimos que Avalanche empezaba ya a desacelerar en este punto, ya estuvimos hablando de este patrón de pullback en forma de A,
B, C. De hecho, lo estuvimos valorando mucho antes de esto. En toda esta subida de aquí ya estuvimos comentando que está muy bien, pero que cuidado porque puede hacer un patrón de ABC igual que lo hizo en este punto de aquí, claro, mucho más desarrollado, pues hacerlo en este punto de aquí para luego seguir subiendo. ¿Qué sucede? En este punto de aquí hizo A, B, C y cuando ya volví a arrancar, ¡pam!, vino toda la caída de Bitcoin que fue a los 30.000. En este punto de aquí, la situación actual en la que estamos ahora, algo bastante similar. Lo que pasa es que no nos ha dado tiempo a arrancar, hemos hecho A, B, C y luego ha venido todo lo de la Fed, Rusia y demás, por lo cual ha alargado ese patrón de pullback, igual que lo hizo aquí. Al final la tesitura es la misma, el contexto es la misma, la naturaleza del movimiento es la misma. Un patrón de ABC en gráfico semanal, claro, un patrón de ABC diario es mucho más rápido porque es diario, semanal es mucho más agresivo y mucho más lento, lógicamente. No podíamos predecir, ni mucho menos, que íbamos a romper la zona de soporte, pues que claro, no la hubiéramos roto si no hubiera sido por las noticias. El nivel importante era este nivel de 78, 77 aproximadamente, pero lo bueno es que seguimos manteniendo esta disposición de mínimos crecientes. Aquí lo veis, momento. ¿Veis? Mínimos crecientes, máximos crecientes, la media móvil de 50 semanal, que no va a ser determinante en este punto, primero porque tiene poca data y segundo porque estamos en un punto en el que ya estamos en contacto con ella. Cualquier noticia al precio lo hunde otra vez. ¿Qué significará? Nada, significará lo mismo que aquí A, B, C, pero en vez de acabar en un punto, acabar más abajo. Fijaos en este punto de aquí, A, B, C, y cuando arrancábamos lo seguimos alargando y cuando parecía que podíamos darnos la vuelta, nuevamente para abajo. Nos damos la vuelta nuevamente para abajo, hasta que al final arrancamos. Pues esto va a ser lo mismo. Lo bueno es que hemos subido tanto que tenemos bastante protección respecto a lo que significaría un cambio de tendencia real, que sería el nivel de 10. Claro, que vayamos corrigiendo más, pues es una alteración de la tendencia en el sentido de que no seguiremos haciendo impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, sino que lo que haremos será levantarnos, hacer un pullback, levantarnos y hacer una caída mucho mayor. ¿Me entendéis? Así no es como se mueve el precio. El precio se mueve de manera más fina y con unos impulsos y unos pullbacks mucho más marcados. Entonces no será un cambio de tendencia porque seguiremos por encima del mínimo anterior, el nivel de 10, pero sí que será una alteración causada por elementos importantes. Pensad que ahora mismo, imaginaos que el mercado se pone en la peor tesitura y nos metemos en una tendencia bajista, etcétera, etcétera, que sería una opción. Avalanche puede estarse muchas semanas cayendo desde los niveles actuales. Si os fijáis, puede estar hasta incluso junio de este año, del año 2022, cayendo muchas semanas y que el precio siga haciendo mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería una alteración de la tendencia, todo este posible movimiento, pero tampoco sería un cambio de tendencia bajista, ¿vale? A ver, en gráfico semanal, lógicamente que sí, pero si mirásemos un gráfico mucho mayor, el gráfico mensual no. Y el gráfico mensual es lo que marca el cambio de ciclo. En Bitcoin es lo que estamos siguiendo para entender un cambio de ciclo, porque romperíamos el mínimo anterior. ¿Dónde está el mínimo anterior en Avalanche? En 10. ¿Vale? Así que es un poco lo que tenemos que tener presentes en ese sentido. Un poco más a corto plazo, pues veis que el pullback de Avalanche está siendo bastante más alegre, con alguna vela negativa, pero al menos las velas positivas son positivas de verdad, o sea, suben durante todo el día. No hay, o sea, las velas que tienen mucha sombra y demás suelen ser negativas. Tenemos 1, 2, 3, 4 envolventes alcistas en todo este pullback de aquí de 9 días. Y aún así, fijaos que desde los niveles máximos de hoy, seguimos a un 6,5% de la media móvil de 20. ¿Esto qué indica? Pues la debilidad que estamos viendo y la debilidad que hay en todos estos movimientos, en todas estas caídas y en todos estos pullbacks. Vamos a la siguiente, la cual es Cardano. Cardano sigue exactamente igual, o sea, lo de Cardano ya es hasta aburrido. Está en un punto en el que sigue manteniéndose en la misma zona. Ya dibujamos este cuadro, lo dejamos claro desde el día 1, nivel de 0,90 y pico, 1,15. Es un poco lo que engloba esta situación de volatilidad que está viviendo Cardano. Volatilidad, consolidación, acumulación, llamadlo como queráis, da absolutamente igual, pero al final es un poco lo que estamos viendo, pues ¿falta de qué? Falta de pullback. Todas están haciendo un pullback menos Cardano. Bueno, todas no. Muchas están haciendo un pullback, pero Cardano no. ¿Qué está haciendo Cardano? Dejarse pisar nuevamente por la media móvil de 20 diaria. Se está dejando pisar. Cardano cada vez se está estrechando más y la media móvil cada vez se está pues acercando más, ¿no? Apretando y haciendo esa presión hacia abajo. Habrá un punto que contactarán, pero porque claro, le estará apretando tanto y achuchando tanto la media móvil de 20 diaria que al final se van a contactar, ¿no? Pero no es algo a tener en cuenta ya a la par.
para Cardano que esté manteniendo este nivel de 1, porque es que no tendría que estar en 1, tendría que estar en 1.15 por lo menos. ¿Entendéis? Y no está consiguiendo ese 1.15, está manteniéndose en una zona muy inferior, por lo cual hay mucha falta de interés y es un movimiento muy peligroso, porque Cardano ahora mismo, imaginaos desde el punto donde estamos ahora, a ver, un momento. Imaginaos que las noticias de hoy son negativas porque, pues yo que sé, hay sorpresas, hay historias y se forma volatilidad hacia abajo. Solo que caiga un 10%, que depende de lo negativas que sean, puede caer un 10%, se planta prácticamente ya en mínimos de todo este gran pullback bajista. Se planta en 0,93, por debajo incluso de toda esta zona de aquí, que era 0,934, de todo este mínimo de aquí. O sea, se planta en una posición muy complicada. ¿Vale? ¿Por qué? Pues como digo, porque caer un 10% que puede darse por cualquier noticia, se pone en mínimos de todo este pullback de aquí, que se forman los mínimos la semana del 17 de enero, y se pone por debajo de los mínimos de todo este movimiento de aquí, que fueron los mínimos del 19 de abril. Ok, así que nada, toda esta situación que algunos, pues cada uno analiza como quiere, lo ven como algo muy positivo, un tropiezo te planta en una situación absolutamente negativa, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a pasar a la siguiente, la cual es Cake. Cake también está perjudicado, como veis, pues Cake, con todo lo que está cayendo, con todo lo que se ha movido hacia abajo, no es capaz de dar ese pullback. Sigue manteniéndose en esta zona muy inferior, muy baja, de perfil muy bajo de todo el pullback. Al menos hay algunas que están intentando tocar la media móvil de 20 diaria. Se están acercando más o menos. Hemos hablado de Avalanche, que más o menos ha tenido un pullback alegre, pero estaba a un 6,5% de la media móvil. En este caso, Cake, es que, bueno, de porcentaje no sé cuánto estará, vamos a calcularlo desde el máximo actual, un 13,8%. Tampoco es un porcentaje excesivamente grande, pero sí que es verdad que técnicamente lo ves que no ha hecho nada. Se mantiene en la parte inferior. ¿A cuánto está de los mínimos? Está a un 9% de los mínimos de todo este movimiento bajista. ¿Esto es un pullback? No, esto no es un pullback, esto no es nada. O sea, esto es un movimiento de falta de interés, de falta de decisión, de falta de ganas, de falta de operar, de falta de comprar, de falta de verle valor, de falta de decisión. Es una falta de todo. Como veis, si marcamos diagonales, ha roto esta pequeña diagonal horaria de 4 horas, de 1 hora, da igual, pero ya está dándose la vuelta en la media móvil de 50 de 4 horas. O sea, después de romper esta diagonal, lo mínimo que tendría que hacer es subir hasta el nivel de 8, porque es el máximo anterior intradiario. O sea, fijaros en qué punto estamos con Cake, que estamos hablando de máximos intradiarios de 4 horas, no sé qué. Es que no tiene sentido fijarse en estas cosas. Lo que hay que fijarse un poco es en la naturaleza de lo que estamos viendo, y estamos viendo pues que está débil y le está costando formar un pullback, y ya está, y no hay otra, no podemos marcarlo de otra manera que no sea de esa, ¿de acuerdo? Entonces nada, Cake lo dejamos por aquí, vamos a por la última, la cual es Solana. Exactamente, Solana pues sigue en esa disposición, sigue formando ese pullback, como veis, un momento, el gráfico semanal, estuvimos hablando de que la semana pasada, no, la otra, rompimos la media móvil de 50 semanal. Entonces, no es si se rompe, sino qué sucede después. La semana pasada fue una vela de desaceleración. Si esta semana no es capaz de dar la vuelta y mantenerse nuevamente por dentro, no cal que sea una súper envolvente que se ponga en 146, 147, pero si no es capaz de al menos subirse a los 120, que es una cifra redonda, que es por encima de la media móvil de 20, que un poco como que vuelve a poner al precio en un lugar que técnicamente es más correcto, pues confirmaremos esa ruptura. O sea, la vela de esta semana es importante en ese sentido, porque la semana pasada fue una vela de desaceleración, de freno de todo este movimiento bajista. Esta semana tiene que al menos intentar recuperar lo máximo posible, ¿de acuerdo? Si miramos un momento en gráfico diario, pues bueno, vemos que pues lógicamente los máximos y los mínimos son absolutamente decrecientes, pero no viene de hoy, ya viene de mitades de diciembre. Ya estuvimos comentando en esta tesitura todo lo que le estaba costando a Solana arrancar y romper en este punto de aquí. Estuvimos hablando de la gran debilidad que se estaba viendo, y al final el precio pues ha acabado cediendo, ¿no? Tenemos niveles importantes, sí, nivel de 124 lo tenemos por aquí. Hemos comentado los 120, pues este nivel de los 120, esta segunda línea, la voy a borrar, los 124 lo borro, estos son los 120, por aquí está la media móvil de 50 semanal, ¿vale? Por esta zona de aquí está la media móvil de 50 semanal, deberíamos cerrar por encima.
Posteriormente tenemos ya enseguida los 124, que es un nivel de soporte, pues bueno, intradiario o diario, ¿no? ¿Por qué digo intradiario? Pues bueno, pues porque solo hay un toque diario, o sea, no es un nivel tampoco a tener demasiado en cuenta, ¿vale? Que lo tengamos claro. Yo creo que lo podríamos ajustar un poco más en este sentido, igual dejarlo en 130 aproximadamente, porque ya entra en juego otro toque por esta zona de aquí, sobre 10 de enero, sería un nivel mucho más apurado. Pero claro, fijaos, si tiene cosas que Solana tiene si ha caído tanto que Solana tiene por delante la media móvil de 20 diaria, la media móvil de 50 semanal, tiene el nivel de 130, tiene la media móvil de 50 diaria, o sea, tiene un montón de elementos técnicos muy importantes. Por eso digo que no nos podemos dejar llevar por la volatilidad intermedia, pese a que Solana está subiendo relativamente bien. O sea, Solana al final, fijaros que está desde ahora mismo a un 7% de la media móvil y a un 22% de la zona del mínimo anterior de toda esta caída. O sea, son parámetros bastante positivos, pero pese a todo ello seguimos en esa tesitura muy débil y puede haber mucha volatilidad intermedia. Aquí en gráfico de 4 horas veis que estamos haciendo ya los mínimos crecientes, máximos crecientes. Veremos a ver cómo reacciona, porque claro, ahora pues sí, pueden haber pullbacks, pero realmente serían pullbacks para técnicamente seguir subiendo al menos a corto plazo, ¿no? Así que nada, en ese sentido, pues Solana es de las que mejor se está comportando, como es habitual también, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.